Bueno, en cualquier empresa, en toda empresa, se necesita que todos los recursos se tengan bien administrados, las bases de datos, los procesamientos de estas bases de datos y las informaciones. Para lo cual entonces vamos a estar viendo estos tópicos hoy día. Vamos a ver sistema ERP, planificación de los recursos empresariales. Esta terminología de la industria lo que trata es de aglutinar todos los programas de una empresa, todos los módulos, y en este tenemos algunos ejemplos como ventas, finanzas, recursos humanos y todos los materiales. Todas estas informaciones se trata de tener en una sola base de datos. Este es un sencillo esquema de cómo se interaccionan estos módulos, estos recursos en una empresa. Vemos que el ERP con que contamos en una empresa se encarga de todo lo que es, por ejemplo, en este caso, de los recursos de la empresa, operaciones, soporte, control. Esto a su vez su relacionamiento con los proveedores a través de gestión de suministro de la cadena, que es también un paquete de sistema. Esto a su vez la empresa se relaciona con los clientes a través de otro sistema de gestión de relaciones con los clientes. Esto a través de la imagen que proyecta la empresa hacia los clientes. Y todo este conjunto es lo que se llama ERP. Aquí vemos un esquema de cómo antes de una implementación de planificación de los recursos empresariales tenemos informaciones y datos esparcidos en toda la empresa, en distintos lugares, ya sea en recursos humanos, la parte financiera y en otras operaciones. Y tal caso, vemos aquí unos ejemplos de cómo se repiten estas informaciones. Una vez aplicado el sistema de planificación de recursos empresariales, estas informaciones, estos datos, se tratan de unificarlos y tenerlos en una base de datos y con una única información. Entonces, todos los paquetes, los programas de esta empresa acceden a esta base de datos e informaciones a través de rangos de operadores, de usuarios, a esta misma información. Y eso es lo que hace que se pueda tener una información más rápida, más certera para tomar las decisiones en una empresa. Siguiendo con la planificación de los recursos empresariales, a modo de ejemplo de los módulos de un ERP, tenemos, como ustedes verán aquí, por ejemplo, la cadena de suministros, que es muy importante en la parte logística y las operaciones, como compra de materiales, gestión de inventario, planificación de la producción y otros. Vemos también otros módulos que administran la parte de producción en la fábrica, como también otros que manejan la parte de Internet de las cosas, el Internet utilizado en los equipos. También para gestionar los proyectos, el relacionamiento
de, con los clientes, la gestión de servicios. Todos estos módulos administran estos datos y estas informaciones, como verán, lo cual hace que con estas informaciones se puedan tomar decisiones certeras para el éxito de una empresa. También, por ejemplo, para analizar una base de datos grande como el Big Data, la parte de talentos humanos y otros activos de la empresa. ¿Algunos de ustedes ya maneja algún sistema relacionado a ERP en el trabajo? ¿Sí? Aquí vemos una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que haré yo si me decido a realizar o a optar por la compra o mandar a hacer un software a medida, o decido por un ERP que ya está estandarizado, todos los módulos, y solamente necesito ir aplicando cada módulo de acuerdo a las necesidades de la empresa? Si decido a realizar un software a medida, tenemos que realizar la programación del ERP, y que es muy costoso porque se necesita hacer programación para un sinfín de datos, la cual administrar una vez que entre a funcionar el software. Sin embargo, eso no ocurre con el ERP porque ya está estandarizado. También se requiere, para hacer una software a medida, se requiere de mucha información. Hay que recopilar mucha información en la empresa, consultar con cada integrante de cada departamento e ir haciendo la documentación para realizar el software. Sin embargo, en el ERP ya eso está realizado. También en la implementación en los distintos departamentos se utilizarán diferentes tipos de tecnología que no son estándar. Sin embargo, en ERP, el mismo programa para todos. Para el software a medida, hay veces ocurren problemas de comunicación o tal vez protocolos que hay que cumplir, ya sea en la central de la empresa o en sucursales distantes del mismo. Sin embargo, en ERP las comunicaciones están resueltas y está todo integrado en el sistema. En software a medida, los programadores deben de tener amplios conocimientos del negocio, porque para tener un sistema bien acorde a la necesidad, el programador debe de manejar esas informaciones. Y sin embargo, en el ERP, esta solución ya es un aspecto que considera todo tipo ya. Y otro también, el software a medida requiere de un mantenimiento personal y de las empresas. Y en el ERP ya el soporte y mantenimiento ya son más fiables, son grandes. ¿Alguna consulta al respecto en esta comparación?
Mira, profe. Aquí vemos cómo es el proceso de implementación de un sistema ERP en una empresa. Vemos aparentemente muy sencillo el proceso. Primeramente, una toma de requerimientos en el que se sientan todos los actores, ya sea propietarios, gerentes, jefes de departamento, a analizar las necesidades del sistema y los usos que deben ser, que debe ser utilizado. Una vez que estos requerimientos se pone documentalmente, se comienza a realizar las especificaciones, plasmando en documentos bien detallados estas tareas a realizar, de tal manera a satisfacer los requerimientos de la empresa. Una vez realizado todo esto, estas documentaciones, ya se tiene una idea de qué tipo de sistemas necesitaremos. Entonces comenzamos, una vez adquirido, realizar la instalación del sistema. Y todos los gestores, en este caso para la instalación del ERP en cuestión. Posteriormente, se realiza la configuración o parametrización de los módulos requeridos, de acuerdo a para cada usuario del módulo, ya sea de recursos humanos, de producción, todo eso que vimos anteriormente. Luego se pasa a la parte de desarrollo a medida, porque por más que uno adquiere un sistema ya preestablecido, se necesitan algunos pequeños ajustes para realizarlo de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Posteriormente se realiza la carga de los datos, y esta transferencia de los datos generalmente es de otro sistema con el que cuenta en ese momento la empresa, y hay que cuidar muy bien esta transferencia de datos de manera que sean fidedignas y no se altere los datos, de manera a que posteriormente podamos tener una información que pueda servir a la empresa. Una vez que se carga estos datos, se pasa a la fase de pruebas, y ahí se realizan las pruebas necesarias conjuntamente con las personas encargadas de que van a utilizar estos módulos. Una vez en conversación con estas personas, se ve si realmente ya el software está a punto. Si no está a punto, nuevamente vuelve a la parte de configuración y se realiza todos estos pasos de configuración, desarrollo, carga. Posteriormente vuelve a la fase de pruebas, y una vez que se realiza el OK del sistema, pasa directamente a la puesta en producción ya. De lo contrario, nuevamente vuelve a realizar todo este proceso anterior. Hoy en día la tendencia de sistemas ERP es enfocado al comercio electrónico, y porque hoy en día, más aún con esta situación de la pandemia, ¿verdad?, la gente realiza muchos movimientos desde el internet. Entonces vemos aquí más o menos una extensión de lo que es ERP. El modelo de negocio, en este caso en ERP, centrado en la empresa. El sistema es el núcleo, el que aglutina todo en la empresa, y que se extiende a la parte de, comercio electrónico y colaborativo.
En procesos tenemos que el ERP es integrado, es todo aglutinado. En el comercio electrónico colaborativo y más allá del límite de la empresa, no solamente se queda ahí en el formato, vamos a decir, de la empresa, sino que se extiende más allá a través de Internet. Los objetivos en el ERP es la optimización del procesamiento interno, porque como habíamos visto anteriormente, se sanea toda la base de datos, evitando duplicaciones y todo eso. Entonces se optimiza los procesos, los procesamientos de datos y la información obtenida. Y eso se extiende en el comercio electrónico creando valores y aprovechando la optimización de la red, de redes. En la arquitectura, el ERP, como dijimos, está todo integrado y extendiendo al comercio electrónico es abierto, se abre la plataforma más allá de lo que es la empresa físicamente hablando. Aquí vemos algunos ejemplos de ERP de código libre, gratuito. Estos algunos sitios en donde ustedes pueden acceder, se suscriben y pueden ir practicando algunas de las funcionalidades, por ejemplo, ventas, compras, gestión financiera, etc. Y siempre hay módulos separados, o sea que uno puede ir adquiriendo de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, recursos humanos, luego la parte de producción, ventas, así si la empresa no puede de repente invertir en un grandemente y completo, puede ir adquiriendo por módulos. Aquí vamos a pasar a lo que es la empresa SAP. La empresa SAP es un ERP que fue fundada en el año 1972 entre 5 compañeros de trabajos se unieron y crearon esta empresa. En el 2005 pasó a llamarse SAP AG, o sea, se convirtió en una corporación. Tiene más de 105.000 empleados actualmente en este año 2022 y una facturación en ERP de 27.34 billones de euros de ingresos totales. Eso fue en el año 2020. Tiene su sede en Alemania. Posteriormente pasó a mejorar su sistema y pasó a llamarse SAP AG, que es la tercera mayor compañía de software tras Microsoft e IBM. Actualmente tiene más de 100.000 instalaciones en más de 21.000 empresas y lo utilizan más de 12 millones de personas. Y imagínense cómo es grande. Aparte, tiene convenios con universidades con más de 250.000 estudiantes que están en el sistema SAP. El sistema SAP AG ofrece multitud de productos, entre ellos vemos aquí como ejemplo el SAP R3, MySAP, SAP Business, soluciones específicas también, y dentro de otros campos tenemos el CRM, el SRM, son sistemas de gestión de relación con clientes y proveedores que vimos anteriormente en el esquema de ERP. El SAP R/3 es un producto famoso y extendido y el más vendido.
vemos que la R tiene un significado que refiere al procesamiento en tiempo real. Es decir, todo lo que en una sucursal, por ejemplo, de una empresa se está procesando es en tiempo real y se va actualizando la base de datos. El 3 indica las capas de la arquitectura. En este caso, cliente, el servidor de aplicación y la base de datos. Eso indica ese número 3. Y es un sistema integrado también, ¿verdad? Porque es un ERP. Todo se guarda en una base de datos que es fiable, bien robusto, transparente, abierto, seguro y tiene gran soporte. Aquí vemos la arquitectura del SAP R3. Vemos aquí la base de datos nuevamente con un interfaz amigable, como verán ahí, como si fuera un Windows, con los iconos, bastante amigable para su uso. Seguimos viendo la arquitectura, la parte 3 que nos indicaba las capas. Vemos en la primera capa se encuentra la base de datos. En la segunda capa se encuentran las aplicaciones, que es escalable porque uno puede ir agregando más equipos y de acuerdo a la necesidad de usuarios de la empresa. Y la presentación, como vimos, aquí está utilizando una persona, es bastante amigable, fácil de utilizar. Esas son las 3 capas del SAP R/3. Aquí las compatibilidades. Tenemos el lenguaje utilizado para la programación. Vemos algunos que son muy amigables ya con ustedes. Creo que ya vieron C, C++ y esos lenguajes. El diálogo entre esos lenguajes, vemos conocido ahora el Windows 10. Actualmente el Windows 11 no es compatible todavía con este sistema SAP. Después tenemos la base de datos que administra estas bases de datos que vemos aquí. MySQL, que creo que conocen ustedes, Oracle y otros. El sistema operativo. En el sistema operativo tenemos el Windows, tenemos Unix, tenemos Linux también y otros. Y la parte de hardware, las necesidades que puede ser IBM, HP y otros con procesador. Vemos la mayoría que son Intel en esta parte. La implementación de la planificación de recursos de una empresa, en este caso SAP, requiere, dependiendo cómo uno va a elegir, si va a ser en una empresa así en forma física, requiere de mucha inversión en la parte de hardware. Sin embargo, si uno opta por ejemplo, contratar el servicio que está en la nube, se ahorra la parte de invertir en hardware. Y eso viene a ser también un poco ecológico, porque hoy en día, como ustedes sabrán, tenemos muchas basuras, muchos desechos de equipos informáticos. Esa es también otra alternativa que uno tiene que ir viendo
para hacer la elección, por ejemplo, de si voy a contratar en la nube o voy a implementarlo físicamente. También aquí vemos los módulos que presenta la empresa SAP. Vemos 4 módulos bien diferenciados, que es la logística. Dentro de la logística tenemos SD, la parte comercial, materiales, y la parte de producción. También la parte de calidad y mantenimientos. Tenemos en la parte logística 5 módulos bien diferenciados. Luego también tenemos la parte financiera. En la parte de finanzas tenemos la parte de gestión financiera, tenemos un controlador, tenemos la parte de tesorería y proyectos. En esta parte tenemos 4 módulos también. Luego tenemos la parte de talento humano, que es un módulo, y otras funciones de multiaplicaciones, que son la parte del trabajo, del flujo de trabajo, y las soluciones sectoriales. Y todo esto centrado dentro, o sea, aglutinado en el universo del sistema SAP R/3. Aquí vemos el cliente / servidor y la versión del SAP. El sistema CRM de relacionamiento con el cliente. Los CRM son sistemas orientados a la gestión de las relaciones de las empresas con sus clientes. Y hoy en día ustedes saben que el cliente es el que manda en una empresa prácticamente, ¿verdad? Porque toda la empresa se debe a su cliente. Si el cliente se enoja, no llega a concretarse los negocios, entonces es un negocio que se pierde ahí. Entonces aparece este sistema que administra la relación del cliente y la empresa. Y estos anteriormente eran así aislados. Muchas personas, por ejemplo, en la parte financiera administraba ciertas cosas del cliente, el distribuidor también, la parte de ventas, marketing y todo eso. Entonces se aglutinó en un sistema que se llama CRM. Y la implementación de soluciones de comercio electrónico viene también un poco a tener un valor muy importante en este tema, para poder aumentar el volumen de datos y de informaciones, y por supuesto para que el negocio siga adelante. Entonces aquí se diseñaron para resolver este problema, de integrando todos esos datos que manejan los distintos departamentos de una empresa, cuyos resultados tenemos en tanto a la parte de empleados, organización, a la atención telefónica, tienda, etc. Entonces podemos considerar que CRM es una solución tecnológica que ayuda a que la teoría de marketing relacional y la estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los deseos presentes del cliente, y darle satisfacción.
Fíjense, como recién les comenté, en el sistema CRM de relacionamiento con el cliente, las estrategias es que el cliente es el centro de atención en la empresa y alrededor de ese cliente interactúan todos estos enfoques del cliente de personalización, de los clientes activos, marketing, la parte de inteligencia, fidelización de los clientes y la interacción. Esa es la estrategia en el sistema CRM centrado en el cliente. Aquí vemos la gestión de módulos extra para satisfacer la necesidad del cliente. Vemos aquí la base. En la base tenemos todo lo que es la parte de administración de la empresa y las interacciones. Vemos que interactúan con la parte de promoción, ventas, servicio al cliente. La promoción interactúa con la parte de gestión de campañas, también de los productos y la gestión de los segmentos del cliente. Y las ventas entre promoción y servicio al cliente. Y servicio al cliente también interactúa entre gestión de la parte de segmento de clientes, gestión de las campañas y de los productos. Estos son algunos módulos extras. Los soportes que brindan un sistema CRM, vemos aquí en el comunicado que hay con el cliente, los análisis de datos y optimizar mejorando la operatividad diaria. El comunicado con el cliente es muy importante, lo cual se registra, se gestiona. Y ahí vemos la parte de registro y gestión de preventa, venta, postventa. Por ejemplo, en la parte de vehículos, cómo es su servicio de postventa, si el cliente está satisfecho, todo eso se ve aquí, se registra. También la parte de un multiformato de personal, comunicarse con el cliente por correo, por fax o llamadas telefónicas. El análisis de datos, las informaciones recopiladas, eso es importante para poder luego tener una información y tomar decisiones. Y la relación del cliente, que es la fuerza de venta, las campañas, atención, el soporte. Eso es la parte en las áreas donde se da soporte en el sistema CRM. Las aplicaciones que integran un CRM. Estas aplicaciones se centran en la parte operacional y analítica. En la parte operacional, la parte es automatizada, las fuerzas de venta, también la parte de marketing y un centro de servicio al cliente en la parte operacional. Ventas, marketing y servicio al cliente. Y otra aplicación que es la parte analítica, donde se analizan las informaciones y se suministradas, ¿verdad?, por los operadores. Entonces, dos aplicaciones fundamentales del CRM, operacionales y analíticas. Aquí vemos algunos ejemplos de CRM online que le pongo como ejemplo. Yo estuve también suscribiéndome para probar y ustedes pueden acceder a estos lugares en donde te habilitan varios módulos para que puedas ver y las herramientas que brindan.
hasta ahí no sé si hay algunas preguntas al respecto de estos sistemas para pasar a otro sistema. Creo que no hay, profe. Bueno, vemos el sistema SCADA, que es un sistema muy robusto que sirve para supervisar y controlar la adquisición de datos. Su aplicación podría ser administrar, por ejemplo, todo lo que es relacionado a un oleoducto o una red de suministro de agua potable. Para esos casos es bien aplicado este sistema. Y vemos todo se centra en el control de los procesos y la comunicación de las informaciones obtenidas a través de estos controles. ¿Quién realiza? Monitorea, coordina, opera y documenta estos procesos en sitios remotos. Por ejemplo, en un oleoducto o distribución de gas, hay una pérdida de gas en ciertos lugares de la red. Entonces, lo que el sistema hace es ubicar en qué parte exactamente hay esa pérdida y envía una comunicación para que se pueda realizar los trabajos correspondientes para solucionar ese inconveniente. Y eso mismo se aplica en la parte de oleoducto, agua. También se compone de subsistemas. Tiene una interfaz hombre-máquina, ¿verdad? Sistema de supervisión por computador. Tiene sus unidades terminales remotas, o sea, puede otra persona en otro lugar estar realizando o utilizando el mismo sistema en otra ciudad, por ejemplo. Tiene controladores automatizados y la comunicación basada en las unidades terminales remotas. De esos son los subsistemas del cual se compone un sistema SCADA. Aquí vemos un esquema un poco complicado del sistema. En realidad, como le dije, es un sistema muy grande, muy robusto y por lo tanto es bastante complicado. Tenemos, por ejemplo, aquí la planta. En la planta de control tenemos todos estos, el servidor, hardware, todas esas herramientas, los controladores. Tenemos la parte de gestión que gestiona todas las aplicaciones, ya sea una aplicación Unix, Windows, que manejan los lenguajes correspondientes y con las bases de datos. Tenemos el servidor, SCADA propiamente dicho, ¿verdad? Esto todo. Y todo eso tiene un bus de gestión en donde acá ya aparecen los clientes, las interfaces, en donde los controles y la supervisión se administra o se ven ya los detalles como en una consola. Esto es el esquema un poco de lo que es el sistema SCADA. Esto se utiliza el sistema SCADA, por ejemplo, aquí dos. El TMS, que es una optimización y planeación del control de transportes, ya sea de aviones, barcos, la parte de logísticas, de buses, puede ser aplicado. Por ejemplo, para ver en qué lugar está el avión, todos esos detalles, ¿verdad? Para ir monitoreando los barcos, también la parte de trenes. Y también hay otro sistema que es el WMS, de gestión de centro de distribución
en la parte de administración logística. Todo se puede administrar también a través de este sistema, lo que es inventario, productos defectuosos, la producción, los tiempos de reposición de productos que faltan, un montón de datos muy útiles para esta parte de los negocios de logísticas, que es utilizado gracias al sistema SCADA. Bueno, hasta aquí esta parte del sistema SCADA. No sé si hay alguna consulta aquí. Hay mucho de qué hablar en este tema, porque hoy en día se utiliza mucho la nube, como les expliqué anteriormente, lo cual hace ahorrar bastante dinero también en la implementación de estos sistemas, y evitando así la compra de hardware muy costosos para la implementación. Y no solo eso, también de evitar la compra de un montón de equipos para hacer la copia de seguridad, por ejemplo, de las informaciones. Y hoy en día se maneja todo eso en la nube. Pero se preguntarán, ¿estas informaciones están seguras en la nube? ¿Dónde está mi información? Si se pierde, ¿qué hago? Surgen todas esas preguntas cuando uno no administra esa base de datos en un lugar físico, en un lugar determinado. Pero los expertos en el área, según estadísticas, dicen que el 61% de las informaciones que tienen como hosting la nube es más segura que tener en un lugar físico. Y entonces, yendo a esto, vamos a ver lo que tenemos en el gobierno paraguayo, algunos sistemas que utilizamos. Vemos que estos sistemas del sector público es manejado, o se accede a ella a través de la red metropolitana con que cuenta el sector público a través de fibra óptica. Estas regulaciones del manejo de estos sistemas es a través del MITIC, que es el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, el cual está compuesto por, que era anteriormente Senatic, Conatel y SICOM. Después tenemos el sistema del Ministerio de Hacienda, que posteriormente vamos a ver lo que componen ese sistema. Tenemos el sistema de contrataciones públicas de NSP, donde se manejan las publicaciones y se le da el visto bueno correspondiente para las compras públicas del Estado. También tenemos el sistema de estado de tributación, donde se hace un control de las facturas de compras, ventas de una empresa o de una persona física o jurídica. Después tenemos otro que es el BUE, que es la ventanilla único de exportación, que depende del Ministerio de Industria y Comercio. Y vemos ahí que un enlace. Después tenemos el BUI, que es la ventanilla único de importación, que administra aduanas. Y otro sistema de gestión gubernamental, con sus siglas SIGOP, que fue creado, vamos a decir, por el PNUD,
un organismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este es una interfaz del sistema de gestión gubernamental. Como verán ustedes, ahí ven mi usuario. Tenemos, por ejemplo, registro de correspondencias externas, correspondencias oficiales, archivos de correspondencia, un directorio institucional donde se tiene todos los contactos de las personas. También se puede realizar una comunicación interna o externa a través de internet, y una agenda también. Esos son algunas de las herramientas que administra este sistema de gestión gubernamental que el PNUD desarrolló para toda Latinoamérica. Es un paquete cerrado, lastimosamente, de código cerrado, y hay veces es muy complicado adaptar a la necesidad de cada país, de cada institución. Y su actualización es muy caro. Una actualización está saliendo $103,000, más o menos. Aquí vemos un esquema del sistema de gestión del gobierno de la red metropolitana del sector público, y vemos cómo interactúan ahí las instituciones públicas. Hay 105 entidades conectadas a una velocidad de 100 megabits por segundo para las entidades, y toda la parte de base de datos se encuentra en el Ministerio de Hacienda. Aquí vemos un sistema integrado del Ministerio de Hacienda, sistema integrado de la administración de los recursos del Estado, el cual está compuesto por el SIAF, que es un sistema integrado de la administración financiera. Luego tenemos el SIGADE, que es un sistema de gestión del Estado con otras instituciones de otros países. Luego tenemos el SINAR, que es un sistema integrado de la administración de los recursos humanos con que cuenta el Estado paraguayo. Esto es importante ir sabiendo, mucha gente seguramente maneja, que están en la función pública. Aquí vemos cómo está integrado el SIAF. Está compuesto por 4 subsistemas. Vemos el SIP, que está integrado, es un sistema integrado de programación presupuestaria. Ahí se carga todos los presupuestos de todas las instituciones públicas una vez que esto es aprobado por el Congreso Nacional, y a través de una ley se aprueba el presupuesto general de la nación cada año. Luego tenemos el CITE, que es un sistema integrado de tesorería, en el que ahí se administran los ingresos, los activos y pasivos del Estado. Tenemos el SICO, un sistema integrado de contabilidad, que cada institución ahí va cargando y administrando su contabilidad. Y tenemos el SIGADE, como les comenté, que es un sistema integrado de la deuda pública. Ahí se administra todo lo que es lo que se hizo de préstamos, los intereses que uno tiene que pagar, o lo que ya se pagó todo. Y esto es de lo que hoy hablamos, algunas consultas al respecto.